De pronto valdría la pena en algún momento que pudiéramos escuchar esa palabra, de pronto compartirla. El pastor Randy, el último mensaje que él dio antes de partir a la presencia del Señor, se llamó Israel, el reloj profético de Dios. Y de pronto muchos no entendemos, aunque no voy a hablar de eso, valdría la pena poder hablar al respecto, poder entender un poco lo que sucede con Israel. Pero que podamos, el hecho de que no lo podamos comprender, el hecho de que en este conflicto se levantan muchas voces, a la final todo lo que sucedió en este sábado en las horas de la mañana, como lo decía un analista que estuve leyendo anoche, generalmente cuando se da este tema, que debemos comprender un poquitico la historia de cuál es el conflicto que está allí en Israel, del cual Israel ha cedido, porque lo de la franja de Gaza, que ahorita ya no es el meollo del conflicto, no es aquella franja que Israel ya cedió, son otras razones, son otras cosas las que allí se está levantando. Recordemos que el pueblo judío, su cosmovisión, su cultura, su constitución, todo el pueblo judío la tiene basada ¿en qué? En la palabra del Señor. Aún el territorio, si ustedes miran en Josué 1, ustedes podrán entender por qué Israel defiende un territorio. Josué 1, el Señor le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de tu pie, y le da unos límites, le da unas fronteras allí. Allí es donde le está diciendo el Señor al pueblo de Israel: esto te pertenece. Y desde allí empiezan a darse algunas cosas. Pero ¿dónde nace la nación de Israel? Solo quiero dejar esto en el corazón de ustedes. Hablaba con algunos de los muchachos esta mañana de todo lo que se levanta. A mí el Señor no me ha llamado a juzgar. Sé que hay muchas voces que se están levantando, pero ¿por qué nadie ora por Palestina? ¿Por qué nadie ora por los palestinos? Pues la palabra a mí me llama a orar por Israel. Y si yo bendigo a Israel, seré bendecido. Y si las naciones de la tierra bendicen a Israel, serán bendecidas. ¿Dónde está la bendición para cada una de las naciones de la tierra? Bendecir a Israel, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y Colombia ha sido una nación que ha bendecido a la nación de Israel. Colombia ha sido una nación que siempre ha levantado su voz para bendecir esa nación. Hay que conocer un poco la historia de dónde se da todo esto antes de entrar a tomar papel, antes de tomar una posición en el juicio de Israel. Pero Génesis 12, y yo realmente tomo esta palabra, Génesis 12, cuando el Señor le da el llamado a Abraham, allí en el versículo 1, mire lo que el Señor le dice a Abraham, porque allí nace la nación. Muchos, como decíamos al comienzo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué muchos? ¿Por qué orar por Israel y no orar por Colombia? ¿Por qué bendecir a Israel y no bendecir a Colombia? Pues hemos sido llamados a bendecir a Colombia. Pero la palabra nos insta a bendecir esta nación y a poder comprender. Preguntémosle al Señor, que podamos comprender por qué es en el ámbito espiritual de lo que sucede en la tierra y en las naciones de la tierra, por qué Israel es tan vital. ¿Por qué lo que sucede con Israel es un reloj que determina los tiempos en las naciones de la tierra? Versículo 1 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice en el versículo 2? Haré de ti
una nación grande. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y aquí está el versículo que yo quiero dejar en el corazón de ustedes. Versículo 3. ¿Quién bendecirá? El Señor. Bendeciré a quien esté y maldeciré a quienes te traten con desprecio. El Señor es claro. Bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es lo que dice el Salmo 122. El Salmo 122, David levanta una canción allí, levanta un salmo que declara: me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor, y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, aquí hay una declaración: todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. ¿En dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. ¿Y a qué nos llama el salmista? Oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Yo quiero tomar esa promesa. Yo realmente, cuando leo esto, allí, como dice el versículo 7, oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Y versículo 8, por amor a mi familia, a mis amigos diré que tengas paz, Jerusalén. Y yo prefiero en esto, siempre lo he dicho y quiero que me entiendan muy bien lo que voy a decir, yo prefiero pecar por exceso que por omisión. Un día estábamos hablando con Carolina y frente a aquellas personas que en algún momento apartan su fe del Señor, dejan de creer en Él, o estas personas mirando unos documentales allí que yo digo, todas estas sectas que en algún momento se levantan y que personas ciegas se dejan llevar, yo digo, se necesita más fe para creer en eso que para creer en Dios. Y hablando con Carolina sacamos una conclusión. Yo prefiero creer en Dios. Digamos que no es cierto. Digamos que nuestra fe es errónea. Digamos que nuestra fe es mentira. Digamos que no creer en Dios, que son otros los que tienen la razón. Bueno, pues si es así, pues nada pasa. Es una creencia más. Cuando muramos nos levantaremos siendo un perro, un gato, bueno, reencarnaremos en, no sé, ¿en quién? No, en ese no. Bueno, listo, ¿qué pasa? No pasa nada. Y si sí, creyendo en Dios, y si es mentira, no va a pasar nada con nosotros. Pero para los que no creen en Dios, y si es verdad, ¿me entienden? Yo prefiero creer en bendecir a Jerusalén. Si es mentira, no pasa nada. Ahora, pues no es mentira porque la palabra lo dice. Pero si es verdad, Dios dijo que nos iba a prosperar a quienes amemos esa ciudad. A quienes amemos esa ciudad. Se los dejo en el corazón. Los animo a que no caigan en juicio. Se están levantando muchísimas voces, pero también se están levantando
Y es muy interesante. Se están levantando voces desde Palestina que le está diciendo a los palestinos: Israel no es el enemigo. Gente que está en el conflicto: Israel no es el enemigo. Palestinos que se están levantando a decirle a las Naciones Unidas, a decirle a todas estas naciones, Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Líbano, todas estas naciones que están buscando que Israel sea menospreciada. Se están levantando otras voces que dicen: a Israel lo han cogido, o sea, para excusar lo que se hace adentro. Israel no es el enemigo. Israel no es el enemigo. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar y a no juzgar. Nos da tristeza que la cabeza de gobierno de nuestra nación no lo esté bendiciendo, pero yo prefiero bendecirlo, porque a mí me dará bendición. Y las naciones que bendigan a Israel serán bendecidas, y las naciones que maldigan a Israel serán maldecidas. Entonces yo sencillamente veo lo que está allí en su palabra, tomo lo que está en su palabra y digo: Señor, obedezco y bendigo a esa nación. Yo los animo, cuando veamos todo esto, conforme a la palabra del Señor, busquen en la palabra lo que el Señor dice y bendigámoslo. Este es un tiempo crucial, no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Para todas las naciones de la tierra. Está el rumor de que puede estallar una guerra, si no es que ya estalló. Está el rumor. Y no solo va a ser una guerra de Ismael contra Isaac, porque es que allí está el problema. Este problema que se está viviendo ahorita lo generó Abraham, tristemente, porque trajo un hijo que no era el hijo que nacía del corazón de Dios. Y es una guerra de Ismael contra Isaac. Pero que bendigamos esa nación y que podamos nosotros, como hijos de Dios, pedirle al Señor la comprensión para todo esto. Gracias. Y es conforme a lo que hemos estado hablando. Hebreos 11, 20 y 21. Hebreos 11, 20 y 21. Hemos estado hablando de ser portadores de la bendición de Dios. Algunos dicen que se maldiga a Israel. Nosotros no hemos sido llamados a maldecir, nosotros hemos sido llamados a bendecir. El juicio, la venganza, la maldición, el que sean malditas algunas naciones, solo es potestad del Señor, no es potestad nuestra. A nosotros se nos ha llamado a bendecir. Somos portadores de la bendición, como dice Hebreos 11, 20 y 21. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyando su bastón. Y allí vemos en estos versículos de Génesis, cuando el Señor fue levantando a cada uno de los patriarcas, en los versículos que vemos allí en Éxodo, siempre hay un llamado a bendecir. Es un mandato. El Señor se lo dijo a Moisés, que le dijera a los hijos de Aarón cómo bendecir a Israel, cómo bendecir al pueblo de Dios, que decía: el Señor te bendiga y te guarde. ¿Qué más? Que siempre se levante esta bendición. Era la bendición sacerdotal de la tribu de Leví, de Aarón y sus hijos, hacia el pueblo. ¿Quiénes hicieron la tarea? Mire que eso está quedando grabado. Vamos a hacer un paneo apenas levantemos las manos, por favor. Y esto lo van a ver todos en YouTube. Todos. ¿Quiénes hicieron la tarea? Ustedes sean de los que en el colegio le decía al profesor: bueno, vamos a calificar la tarea, y todos: ¿cuál tarea? ¿Sí ven por qué no?
No, usted estuvo hace 8 días, Juber. Yo lo vi aquí sentado. No, no. A ver, ¿quién hizo la tarea? Bueno, vamos a extender misericordia. ¿Quién se acuerda de la tarea? Pero había una tarea. ¿Sí ve que empiezan las justificaciones? ¿Se acuerdan que les dije que se animaran a leer? No tenía muy claro si eran los 2 últimos capítulos de Deuteronomio, donde Moisés empieza a bendecir al pueblo. ¿No se acuerdan? Por eso es que hay que tomar apuntes, porque lo que muchas veces se habla se lo lleva, entra por aquí y la idea no es que salga por acá. Por eso es que en algún momento tenemos que tomar apuntes. Miren, les dejo la tarea, pero ahora se las voy a calificar sobre 3.5 el próximo domingo. Ya no se las evalúo sobre 5, sino ahora se las evalúo sobre 3.5. Me salió lo profesor ahora. Deuteronomio capítulo 33. Léanselo. Deuteronomio capítulo 33. Cómo Moisés bendice al pueblo. Las palabras que Moisés le dice a cada una de las tribus, cómo el Señor pone palabras en Moisés y cómo eso determina hacia adelante. Decíamos que el término de bendición viene de la palabra barak, que hace alusión a ser empoderados para prosperar en todo el sentido. Hablamos que la bendición es el centro de la oración cristiana, es el lugar donde el corazón del hombre entra en alabanza, entra en adoración con el Señor. Hablábamos de Efesios 1, versículo 3, cuando comienza allí Pablo la carta a la iglesia en Éfeso, diciendo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nace la bendición? En aquel que es bendito. ¿Dónde nace la bendición? En aquel que es bendito. De allí nace la bendición. Ahora declarábamos también un tercer punto del por qué la bendición, que el bendecir es un mandato, no es una opción. Dios nos ha mandado a bendecir. Dios no nos ha mandado a maldecir. Por eso hablábamos y decíamos que bendecir, ¿qué es? Hablar bien. Bendecir es hablar bien. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. A nosotros se nos llamó a hablar bien, no se nos llamó a hablar mal. Cuando hablamos bien, estamos empoderando para prosperar. Cuando soltamos palabras de bendición, estamos empoderando para que las personas que estamos bendiciendo se cumpla lo que yo estoy diciendo. Cuando yo bendigo a mis hijos, cuando yo bendigo a mi familia, cuando yo bendigo mi trabajo, cuando yo bendigo a mi jefe, cuando yo bendigo al que me maldice, estoy empoderando a esa persona, estoy declarando palabras de poder para que esa persona prospere, para que esa persona crezca, para que esa persona conozca al Señor. Para que la manifestación del amor y la misericordia del Señor sean en esa persona. Eso es lo que hace la bendición. Empoderar. Decíamos, recordábamos también que ¿qué fue lo primero que Jesús, en la primera conversación, que Dios tuvo con el hombre recién fue creado? ¿Cómo comenzó esa primera conversación? Bendiciendo. O sea, Dios comenzó la conversación bendiciendo. Los bendijo Dios y les dijo. Y en esa bendición que Dios estaba soltando sobre el hombre, que estaba soltando sobre la mujer, en esa bendición Dios los estaba empoderando para cumplir el propósito para lo cual ellos habían sido creados. Cuando yo bendigo mi vida, ¿saben que nosotros deberíamos tener eso no tiene que ver con autodeterminación, no tiene que ver con autosuperación personal, pero deberíamos vernos al espejo y bendecirnos?
Porque hemos sido creados por el Señor, hemos sido levantados por Él para bendición. Hay un propósito con nuestra vida. En nuestras conversaciones con Caro, en algunas de las conversaciones con Caro, ¿cuántas veces se nos es más fácil también bendecir a los de afuera, bendecir a otros, y cuántas veces bendecimos a los de adentro? ¿Cuántas veces bendecimos hacia adentro? Hablábamos que la bendición, la intención de la bendición de Dios es impartir nueva vida. Todo creyente recibe la bendición no para sí mismo, sino para transmitirla a otros. Por eso primera de Pedro 3:9 dice: bendigan, pues han sido llamados a heredar bendición. Ahora, cuando hablamos de bendición, no solo estamos hablando, por eso estamos declarando qué significa la palabra bendición, porque la bendición generalmente la estamos relacionando con que nosotros seamos prosperados, con tener más. Ay, he sido bendecido porque ahora tengo más. La bendición no solo tiene que ver con eso. Hemos empequeñecido el valor de la bendición. Hemos de pronto limitado el poder de la bendición en ese sentido. Entonces, 3 cosas que hablamos hace 8 días, ahora hablamos las otras 3. Primero, que el término de bendición en la palabra, que es barak, hace alusión a ser empoderados para prosperar. Segundo, que la bendición es el centro de la oración cristiana y el lugar donde el corazón del hombre entra en alabanza con el Señor. Lo tercero que hablamos es que bendecir es un mandato, no es una opción. Bendecir es un mandato. ¿Ya escribieron? ¿Sí? ¿Quiénes escribieron la tarea? No, no se rían. ¿Ya? Ok. Los que no están escribiendo dijeron, tan chupas. Ay, no, cuaderneros, ¿cómo decíamos en el colegio? A los que estudiaban, a los juiciosos, ¿cómo le decíamos? ¿Ah? Ay, tan nerd. No, pero nerd era ahora. Cuarto, bendecir es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de sus hijos. Miren lo que es bendecir. Bendecir es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de sus hijos. Cuando este tema lo estaba enseñando la apóstol Marcela, que me impactó muchísimo, me tocaba muchísimo estas palabras. Mire que la bendición es una activación. O sea, la bendición es una llave para abrir. La bendición abre, la maldición cierra. Entonces, la bendición es la manera en que Dios hace que se active su pacto. Dios hizo un pacto con Adán bendiciéndolo. Como lo leíamos en el capítulo 12 de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cómo? Bendiciéndolo. Por eso es una responsabilidad grande que Dios nos ha dado a nosotros de hablar bendición sobre las vidas de los demás. Y esto fue lo que aplicó, por eso Deuteronomio 33 lo aplicó Moisés. Moisés bendijo a todo el pueblo de Israel. Estaba determinando qué estaba haciendo Moisés con el pueblo de Israel. El Señor le dijo, cuando el Señor se lo encuentra allí en la zarza, le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y el Señor le dijo: sacaré a mi pueblo de la tierra de Egipto, les haré recordar, porque uno de los propósitos que tenía Dios con el pueblo de Israel al llevarlo al desierto, y ese es un propósito cuando pasamos por un desierto. Cuando nosotros tenemos un desierto, cuando tenemos un momento de dificultad, de soledad, momentos de sequedad, momentos donde no hay nada alrededor, esos momentos son propicios porque Dios quiere al corazón hablarle y decirle: quiero recordarte el pacto que hice contigo. Ahora recordemos que un pacto no es algo emocional. Dios pactó y nunca ha dejado
A un lado, el pacto que hizo con sus hijos, a pesar de que sus hijos se olviden de ese pacto. Porque un pacto es indisoluble. Un pacto es indisoluble. Una característica del pacto es que es unilateral. Dios hizo pacto con sus hijos. Y cuando Dios pactó con sus hijos, ¿qué es lo que Él está deseando? Que sus hijos tomemos la decisión de entrar en pacto con Él. Acuérdense que el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando Dios guardó la vida de Noé, pero mandó el diluvio y acabó con casi toda la humanidad, mire que Él puso una señal en el cielo para no solo recordarle a los hijos de Dios, porque esa señal en el cielo no solo la ven los hijos de Dios. Lo que pasa es que para los hijos de Dios, ver esa señal nos hace recordar. Para los que no son hijos de Dios, esa señal les recuerda que la luz a través de un prisma refleja diferentes colores, y la física, la óptica, no tiene sentido. Para nosotros los hijos de Dios, cuando vemos esa señal en el cielo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El arco iris. El arco iris es una señal de pacto. Por eso es que el diablo ha querido coger una señal de pacto y menospreciarla y pervertirla. Qué curioso, ¿no? Cuando yo veo el arco iris, estoy recordando que el Señor hizo pacto conmigo. Y han pasado cosas en nosotros como congregación que pronto ustedes no conocen, que en decisiones que hemos tenido que tomar, preguntándole al Señor, el Señor lo que nos muestra es, lo que nos recuerda es: recuerda que hice pacto. Cuando salimos del parque industrial y comenzaba este momento, este tiempo allí al frente de Pasadena, que no iba a ser un tiempo sencillo, estábamos con el pastor Mario y Susanita, estábamos con un grupo allí poniendo el letrero allí en el tercer piso del edificio de la familia Barrera. Y cuando estábamos poniendo en medio de como esa incertidumbre, cómo va a ser el tiempo que vendrá, cuando estábamos poniendo el letrero de como precisamente ese que está ahí, tan chismosos. Uy, hoy estoy. ¿Cómo le decían al profesor? Cuchilla. Hoy estoy cuchilla. No, mentiras, no. Ese letrero precisamente lo estábamos poniendo allí. En un momento estábamos colgando: no, que lo levante de la derecha, que lo levante de la izquierda. Sí, pastor, más de la derecha. Y de pronto, no sé cómo, en algún momento todos miramos hacia nuestra izquierda, y en el fondo, por el lado del Coliseo, saliendo de la ventana, había un arco iris. Y le dije yo al pastor Mario, le dije: pastor, ¿qué siente? Es solo una cosa: Dios está con nosotros. Cuando tomamos la decisión con Carolina tomamos la decisión, cuando el Señor nos habló de levantar este lugar, y con Carolina dijimos: lo hacemos, no lo hacemos, estamos ahí, no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Es de Dios? No es de Dios. Y orando y preguntándole al Señor, en un momento salimos y no solo vimos un arco iris, vimos un doble arco iris. Nos miramos con Carolina y dijimos: el Señor está con nosotros. Cada vez que mires el arco iris, recuerda que Dios hizo un pacto con tu vida, que nada ni nadie puede romper. Que lo que Él prometió que iba a hacer contigo, lo va a cumplir. Lo que Él te ha dicho a ti, lo va a cumplir. Por eso siempre el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando lo llevó a la tierra prometida, siempre le dijo: recuerda, cuídate de no olvidar, le decía el Señor al pueblo de Israel, porque se nos olvida que el Señor hizo pacto con nosotros.
Se nos olvida que el Señor nos puso aquí en esta tierra para hacer bendición. Hay una razón, hay un propósito, hay un destino que debemos cumplir cada uno de nosotros. Y ese pacto el Señor lo va a hacer. Por eso nos lo vuelve a recordar con Pablo cuando dice: y el Señor, aquel que comenzó la buena obra, aquel que la comenzó, ¿qué prometió? Que la va a terminar, que la va a terminar. Cuando tú veas ese arco iris allí: Señor, gracias porque hiciste un pacto conmigo. Ayúdame a entrar en pacto contigo. Dame la fuerza para vivir en pacto contigo. Un pacto no es negociable. Un pacto no depende del otro. Si dependiera del pueblo de Israel, ¿ustedes creen que Dios hubiera hecho pacto? No. A pesar de que se quejó, a pesar de que maldijo en el desierto, a pesar de que el pueblo de Israel se llenó de desesperación, se llenó de resignación y dijo: hubiera sido mejor morir en Egipto. Pero ¿qué hizo Josué y Caleb? Recordaron el pacto. Bendecir es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de sus hijos. Por eso nuestra responsabilidad, por eso es que el Señor le recordaba al Dios, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué me está diciendo a mí cuando el Señor está diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Que yo necesito que tú creas que yo soy el Dios de Yello, Rafael, Henry, Samuel y Daniel y los demás. Porque guardo mi pacto. Al bendecirte a ti, estoy bendiciendo tus generaciones. Y al tú bendecir y entender que he hecho pacto contigo, te estoy diciendo: mi pacto será perpetuo. Mi pacto será eterno. El Señor no solo pactó con mis abuelos, con mi abuelo Alcibiades, con mi abuela Paulina. El Señor no solo pactó con mis papás cuando ellos recibieron la bendición del pacto, porque hay que recibirla, hay que entrar en pacto. Si quiero recibir la bendición del pacto, entro en pacto. Porque si no, recuerden lo que pasó con los hijos de Israel, que no quisieron entrar en pacto. ¿Dónde quedaron? ¿Y el desierto era el propósito de Dios? No. Ellos no poseyeron la tierra, no tomaron la tierra porque no entraron en pacto con Dios. Pero aquellos que entraron en pacto pudieron ver la tierra y pudieron ver que lo que Dios había dicho lo va a cumplir. De pronto muchas palabras que el Señor nos ha dicho a nosotros, a Henry y Carolina, de pronto muchas palabras no la vamos a ver en nosotros. La vamos a ver cumplidas en Samuel y Daniel. La vamos a ver cumplidas en nuestras generaciones. ¿Cuál es mi responsabilidad? Bendecirlos para que el pacto de Dios en la vida de ellos sea permanente, permanezca para siempre. Yo bendigo a Samuel y Daniel. A veces me dan ganas y ahí es cuando los bendigo. Bendecir es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de sus hijos. Dios crea al hombre y lo bendice. Llama a Abraham y le dice a Abraham: en ti serán benditas por el pacto que estoy haciendo contigo. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto hizo el pacto con Abraham? Más de 2000 años. Hace más de 5000 años hizo un pacto con Abraham. Y estamos disfrutando de ese pacto. Se ha cumplido la palabra. Porque Él dijo: en ti serán benditas. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Yo recibo esa bendición. Yo digo: Señor, en ese pacto yo soy bendecido y mi familia es bendecida. ¿Cuál es mi responsabilidad? Impartir ese pacto, impartir esa bendición. Quinto, cuando bendecimos, se está estableciendo el carácter de Dios en la persona a quien bendecimos.
Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, cuando los bendijo a ellos, les dijo, ¿qué les dijo? Sí, ok. Ajá, sí. Ajá, ajá. Muy bien, todos se lo saben de memoria. Bien. Sí, que no soy tan cuchilla. Saquen una hojita. Fructifíquense. Vamos a mirar los verbos. Fructifíquense. Multiplíquense. Llenen. Señoreen. Sojuzguen. Fruto es la realidad de la vida. Donde hay vida, hay fruto. O sea, por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, por sus frutos los conocen. Yo no juzgo a una persona. Yo puedo saber qué hay en la vida de una persona por el fruto. Yo puedo saber lo que se mueve en la vida de una persona por el fruto que da. Yo conozco el árbol por su fruto. Si es un buen árbol, da un buen fruto. Si es un mal árbol, da un mal fruto. O sea que hay vida. Dios impartió vida y por la vida de Dios es que le dijo al hombre y a la mujer, fructifíquense, multiplíquense, multiplíquense. Porque eso hace parte de la vida de Dios. Quienes tenemos la vida de Dios, naturalmente vamos a dar fruto. Si dejamos que esa vida fluya en nosotros, naturalmente vamos a dar fruto. La vida de Dios no es estancada. La vida de Dios no es solo para mí. La vida de Dios no es que yo solo la tomé y ahora la atesoro. No, porque esa no es la esencia de la vida de Dios. La esencia de la vida de Dios es que es una vida que corre, es una vida que fluye. Entonces la vida de Dios en nosotros nos lleva a multiplicarnos. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque la vida de Dios se ha multiplicado de generación en generación y tocó nuestro existir. Ahora nosotros debemos hacer, yo no sé si alguna vez ustedes han visto algún documental de un río, por ejemplo, el río Magdalena o el río Amazonas, dónde nace el río y dónde termina. ¿Y qué es lo que generalmente sucede con un río? Donde nace es una fuente, es algo pequeño, puede ser un nacedero de agua donde nace. Pero ¿qué es lo que pasa en su transcurrir, en su cauce? ¿Qué es lo que sucede? Va recibiendo más, pero también va dando más, va dando más, va dando más. Y cuando uno mira la desembocadura del Amazonas allí en Brasil, cuando uno mira el delta donde desemboca el Amazonas, uno no se imagina que el Amazonas nació de una fuentecita de agua en el Perú. ¿Colombia? ¿El Amazonas nace en Colombia? No, Perú. No, es que eso no es tarea. No saquen celulares o si no nos distraemos. Voy a buscarla. No, yo vi el documental. Sí, en Perú. Abrió el celular, desobediente. Tiene uno. Claro. El único contacto que tiene con Colombia es ahí en Leticia. Es el único contacto que tiene con Colombia. O el río Magdalena, que hay un documental muy bonito sobre el río Magdalena, allí cuando nace en el macizo colombiano. Uno no se logra imaginar que algo que era insignificante, una fuentecita de agua, algo insignificante, diera tanta vida en el curso de su existencia. Pues saben que es que la vida de nosotros es como un río. Puede que en un comienzo sea insignificante, pero la vida de Dios en nosotros empieza a llevarnos a crecer y a impartir vida a los demás. Eso hace parte del carácter de Cristo. Sojuzgar, señorear, llenar la tierra, habla de autoridad.
Y eso habla del carácter del Señor. Dios, cuando sopló aliento de vida en el hombre y cuando lo bendijo, impartió su carácter. Cuando yo bendigo la vida de una persona, estoy impartiendo el carácter de Dios, lo estoy poniendo en la vida de esa persona. Recordemos que lo importante es que nosotros seamos imagen de Dios en la tierra. Somos una imagen de Dios. Hablábamos con los matrimonios hace 8 días ya, ¿cierto? ¿Cómo pasa el tiempo? Que nosotros somos como la luna. Dios es el sol. La luna que tú ves en la noche, esa luna llena y luminosa que te hace ver claridad aún en medio de las tinieblas y la oscuridad, esa no es la luz de la luna. Es un reflejo de la luz del sol, ¿o no? O así como Amazonas no nació en Perú, ¿o no? O estoy equivocado, o aprendí mal ciencias naturales. ¿No? ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. La luna refleja la luz del sol. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Pero también le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Una luz no puede ir debajo de una mesa si no se pone. Ahora la pregunta es: ¿son dos luces? No. Sí y no. Porque la luz que nosotros entregamos es un reflejo de la luz de Cristo en nuestra vida. ¿Eso dónde empieza a darse? Cuando su carácter se impregna en nosotros. Por eso cuando bendecimos está estableciendo el carácter de Dios en la persona. Sexto, último, el plan de Dios frente a ser portadores de la bendición. El plan de Dios es que podamos impartir bendición a nuestros hijos y a quienes nos rodean por medio de nuestras palabras al declarar las promesas de la palabra escrita de Dios. Voy a leerlo nuevamente. El plan de Dios es que podamos impartir bendición a nuestros hijos y a quienes nos rodean por medio de nuestras palabras al declarar las promesas de la palabra escrita de Dios. O sea, cuando yo hablo bendición, estoy hablando la palabra de Dios. Imparto la palabra de Dios. Cuando yo imparto la palabra de Dios, imparto vida, porque la palabra es viva. Miren lo que dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, ¿cuál? ¿Qué es toda? ¿De dónde a dónde? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción. Y mire cómo termina: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando yo declaro, cuando yo bendigo, por eso es que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que bendiga al pueblo de Israel con estas palabras. Dios mismo le dio las palabras a Moisés con cuáles bendecir al pueblo de Israel. La palabra de Dios es inspirada por su Espíritu y cada vez que la pronunciamos, cada vez que la hablamos, adivinen, cada vez que yo declaro y bendigo con la palabra del Señor, Dios está allí. ¿Por qué? Porque es su palabra. Su palabra. Cuando hablamos palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de afirmación, Dios está allí y lo podemos asegurar que Dios está allí. Cuando tú sueltas una palabra de bendición sobre la vida de alguien, cuando tú sueltas la palabra de Dios. ¿Y por qué aseguramos que Dios está allí? Miren lo que dice Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. ¿Qué dice Jeremías 1:12? Jeremías 1:12 dice: y el Señor me dijo, ¿qué?
Pongámoslo por favor en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice en esta traducción. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy ¿qué? Vigilando, y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. No me acuerdo qué versión fue la que yo encontré allí. Dice esta versión: yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Cuando yo le digo a alguien, tú eres como la luz de la aurora, que va en aumento, el Señor está vigilando esa palabra. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo que esa palabra se active en la vida de esa persona para que esa persona crezca y vaya en aumento. Ese es el poder de la bendición. Sabemos que las circunstancias cambian, sabemos que los hechos cambian, sabemos que las emociones cambian, pero ¿qué no cambia? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Los padres del Antiguo Testamento tenían la certeza que cuando ellos hablaban bendición, cuando declaraban las promesas de la palabra de Dios, eso sería lo que se cumpliría en sus hijos. O sea, por eso para ellos era vital, fundamental, para ellos no partir. A mí me pareció tan especial cuando mi papá nos reunió y nos bendijo, porque mi papá estaba llevando a cabo esto en sus últimos días de vida. Nos bendijo. ¿Qué estaba haciendo mi papá? Estaba impartiendo su bendición. Estaba impartiendo la bendición de Dios. Estaba haciendo lo que hacían los padres del Antiguo Testamento, que al declarar las promesas del Señor, eso sería lo que se cumpliría en nuestra vida. Yo no sé si podemos dimensionar esto. Yo no sé si logramos dimensionar esto. Por eso para Jacob era tan imperativo, y luchó y peleó y engañó para recibir la bendición del papá. Y era un momento especial cuando los hijos recibían la bendición de sus padres. Era un momento especial porque el padre sabía que al bendecir la vida de sus hijos estaba permitiendo y estaba preparándolos a ellos para que la palabra y el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas, se cumpliera allí. Si dimensionamos esto de esa manera, yo creo que no seríamos tan sueltos de boca en que salieran a veces tantas maldiciones. Y nosotros hemos tenido que pedirles perdón a nuestros hijos, porque muchas veces en un arrebato de ira, pero este culicaga, para nada sirve usted. Eso es siempre trayendo problemas. Es que nunca cambia. ¿Qué estoy diciéndole? Lo estoy maldiciendo. Lo estoy maldiciendo. Por eso deberíamos pedirle al Señor tanta prudencia con nuestras palabras. Ya no voy a hablar sobre ellos de eso. No, es que ustedes son tan ordenados. Les doy su barazo, pero es que ustedes son ordenadísimos. Hablar bendición. También el Nuevo Testamento evidencia lo común que era la práctica de bendecir entre los judíos, como lo era en la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Esta es una cultura. Esta no es una opción, lo decíamos. Esto es un mandato, esto es una cultura que prepara los corazones para recibir la bendición del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser agentes de bendición, ser portadores de bendición, transmitir la bendición de Dios hacia los demás, transmitir la bendición de Dios hacia nuestras generaciones. Sabemos que es fácil caer en la trampa de declarar las circunstancias que estamos viviendo, porque generalmente lo que habla nuestra boca es lo que nuestros ojos ven. Generalmente lo que habla nuestra boca es lo que nuestros oídos escuchan. Pero debemos determinar que sea una decisión establecer el hábito de vida
de hablar bendición. El hábito de vida. Es necesario que podamos establecer una cultura del hablar bien, una cultura del bendecir, una cultura de declarar las promesas de Dios, porque ese es su modelo. Ahora sí, se nos han salido palabras que no debíamos decir. Recojámoslas, pidamos perdón. Si soltamos esas palabras a nuestros hijos, pidámosles perdón. Si nuestros hijos sueltan esas palabras hacia nosotros, pídanos perdón. Pidámosles perdón si a alguien sin querer he maldecido, he hablado mal, pidamos perdón. Y no permitamos que este río de maldición se siga multiplicando. O sea, que el río que se multiplique sea un río de bendición, que bendiga nuestras vidas, la vida de los nuestros, la vida de nuestras generaciones, la vida de nuestra nación. La vida de nuestra nación. Bendigamos, comprobemos lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, a través de una palabra de bendición. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la decisión? Bendecir. Bendecir. Tú podrás decir, pero ya que, no, no dejes de bendecir. Ya que, ya, peor no puede estar el asunto. No dejes de bendecir. No dejes de bendecir. Porque el mismo Dios de bendición dijo que aún haría brotar ríos del desierto. O sea, donde creemos que no hay vida, Él puede hacer brotar vida. Cerremos allí los ojos un momento. Dale gracias al Señor por su pacto. Dale gracias al Señor porque a pesar de que muchas veces hemos maldecido, nos hemos apartado, hemos hablado mal, Él sigue impartiendo su bendición. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por los tuyos. Dale gracias al Señor por tu hogar. Así creas que de pronto no hay motivos para agradecer. Dale gracias al Señor por tu vida. Así sea la vida que tú no querías vivir. Pero dale gracias al Señor por tu vida. Dale gracias al Señor por la manifestación de su amor sobre ti. Dale gracias porque te ha cuidado, porque ha manifestado su pacto en todo momento. Dale gracias porque Él no te ha dejado de bendecir. Y ahora empieza tú allí a bendecir a los tuyos. Levanta esa oración delante de Él. Bendice a los tuyos. Bendice a tu esposa. Bendice a tu esposo. Bendice a tus hijos. Bendícelos. Bendice a tus padres, a tus hermanos. Sé una fuente de bendición. Dile, Señor, yo los bendigo. No los entiendo, pero los bendigo. A veces no los comprendo, pero los bendigo. Imparto tu vida sobre ellos, Señor. Así como me has bendecido, yo los bendigo a ellos. Así como has derramado misericordia sobre mí, yo hoy imparto misericordia sobre ellos. Recuerda que la bendición es activa cuando es escuchada. Por eso el Señor le dijo a Aarón, diles. Que el cielo escuche tu bendición hacia tu familia. Que el cielo escuche tu bendición. Bendice tu trabajo, el lugar de tu morada. Bendice tu provisión. De pronto puedes creer que es poca, pero Dios nunca ha dejado de suplir tu necesidad. Bendícela.
Bendice ese salario que recibes allí en tu trabajo. No hagas lo que yo hice mucho tiempo, que sobre lo que recibía declaré que no alcanzaba. Estaba maldiciendo la provisión. Más bien bendícelo. Recuerda que en Dios lo poco es multiplicado. Bendice la obra de tus manos, bendice tu trabajo. Si eres empleado, bendice la empresa en la que estás. Puedes considerar que el jefe es injusto, puedes considerar que las condiciones laborales no son las mejores, bendícelo. Eso fue lo que hizo José con Potifar. Aunque en algún momento se manifestó injusticia, él no permitió que su boca saliera maldición hacia Potifar. Y miren dónde el Señor lo puso. Ahora, si eres empleador, si eres el dueño de una empresa, bendice a tus empleados. Dale gracias al Señor porque eres bendición para ellos. Ahora bendice a los que te maldicen. Aquellos que tú sabes que han hablado mal de ti. Aquellos que tú sabes que de pronto han traído vergüenza a tu vida. Aquellos de los que tú no esperabas que en algún momento actuaran de una manera y de pronto te atacaron, te menospreciaron. Bendícelos. Declárales lo mejor. Eso fue lo que hizo David con Saúl. Declárales lo mejor. Que en todo momento la bendición del cielo les llegue y esa bendición puede hacer cambiar sus corazones. Bendice tus generaciones. Bendice tus hijos, a los hijos de tus hijos así todavía no estén. Dile, Señor, la bendición que tú has impartido sobre mi vida, hoy la declaro sobre mis generaciones de aquí en adelante. Declaro que tu bendición no muere en mi generación, sino hablo de que tu bendición alcanza mis generaciones. Bendice esta tierra, bendice a Sogamoso. Es una tierra de bendición. Es un lugar bueno para vivir. Hay cosas que cambiar, sí, pero es un lugar bueno para vivir. Y si el Señor permitió que tú y yo estemos en esta tierra es por algo, es para algo. Es para que nosotros, mientras caminamos por sus calles y estamos tocando físicamente la tierra de Sogamoso, la tierra sea bendecida porque somos bendición. Gracias, Rey. Gracias. Bendecimos a Colombia, Señor. La levantamos delante de ti. Colombia te pertenece a ti. Colombia es tuya. Tú, Señor, has declarado palabras sobre Colombia. Tú has soltado, Señor, declaraciones proféticas sobre Colombia. Que no es en vano la posición geográfica en la que ella está. Que no es en vano que sea punta, Señor, aquí en Sudamérica. Y no tiene que ver para enorgullecernos, sino tiene que ver con el propósito que tienes con nuestra nación. Declaramos, Padre Celestial, que tú preparas mesa para nuestra nación en presencia de sus enemigos. Declaramos que aunque Colombia ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque tú estás con ella. Declaramos que tú eres tu vara, que tu vara y tu cayado la guiarán. Declaramos que caminará por sendas de justicia. Declaramos, Señor, que el bien y la misericordia perseguirán a nuestra nación todos los días.
y en tu casa vivirá eternamente. Bendecimos las naciones de la tierra, Padre. Bendecimos a Israel, Señor. Nos tomamos este tiempo para bendecir. Y ayúdanos a cambiar el lenguaje de nuestra boca. Ayúdanos, como lo decía el salmista, a llenar nuestra boca de tus palabras. Que tus palabras sean miel para nuestro paladar. Ayúdanos a recordar tu palabra en todo momento y en momentos difíciles soltar tu palabra. En momentos difíciles hablar tu palabra. Cuando veamos, Señor, lo contrario a lo que esperamos, declaremos tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Padre. Y hoy bendigo a cada uno, Señor. Hoy lo bendigo y declaro una bendición espiritual sobre cada uno que viene del cielo para su vida. Conforme al plan tuyo, conforme al propósito tuyo, Señor, yo bendigo sus vidas. Declaro que la impartición de tu vida sobre ellos tiene una razón de ser. Declaro que la impartición de tu vida sobre ellos los lleva a cumplir tu propósito, a vivir en plenitud de vida como tú así lo has determinado. Y declaro, Padre Celestial, que todo lo que ellos hagan al desear entrar en pacto contigo, Señor, será bendito, será bendecido. Yo bendigo sus corazones, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo su hogar, bendigo su alacena, bendigo el fruto de sus manos, bendigo sus amistades, bendigo sus relaciones, bendigo, Señor, su trabajo, bendigo todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos son. Y declaro, Padre Celestial, que los levantarás, que los pondrás como la luz que se pone allí sobre un monte, sobre la mesa. Los pondrás en los lugares donde otros verán tu luz, donde otros verán tu luz a través de ellos. Yo te doy gracias, Padre, porque hemos visto tu cuidado. Yo he visto tu cuidado sobre ellos, he visto cómo los has restaurado, cómo los has levantado, cómo los has guardado, cómo los has sanado, y declaro que así es y así será de aquí hasta el día en que tú nos llames a estar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.